Se definen como herramientas tanto aquellos útiles simples que requieren para su funcionamiento exclusivamente la fuerza humana, como aquellos que se sostienen con la mano, pero son accionados por motores eléctricos o de combustión interna, por medio neumático o por medios hidráulicos. Las herramientas se emplean en prácticamente todos los sectores y actividades, así que el número de trabajadores expuestos a los riesgos relacionados con el uso de herramientas es muy elevado. Muchos accidentes de trabajo se producen por fatiga de los trabajadores y otros aspectos relacionados. Por este motivo, es fundamental un buen diseño de la herramienta, adaptando el sistema de trabajo a los trabajadores. Una buena concientización es fundamental a la hora de utilizar las herramientas manuales. No se deben subestimar los peligros por el hecho de que sean herramientas manuales con accionamiento manual. Causas principales de los accidentes por herramienta. Las herramientas manuales son unos utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual, que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana. Su utilización en una infinidad de actividades laborales le dan una gran importancia. Además, los accidentes producidos por las herramientas manuales constituyen una parte importante del número total de accidentes de trabajo, y en particular los de carácter leve. Se clasifican en de golpe, de torsión y de corte. Las herramientas manuales parecen tan fáciles de usar y o cotidianas que a veces no se tienen en cuenta la gravedad de las consecuencias que un diseño, fabricación, elección o utilización incorrectos pueden tener sobre la seguridad y salud del trabajador o de quien lo emplea en lo cotidiano. A veces los daños aparecen a largo plazo, contribuyendo a menospreciar la importancia que tienen para la salud. Otro de los aspectos que se deberá considerar es si los usuarios son zurdos o diestros. Dependiendo del tipo de herramienta, será imprescindible la adecuación del mango o filo para zurdos, como es el caso de las tijeras, por ejemplo. En otras ocasiones, no va a ser un factor clave a tener en cuenta, como es el caso del martillo. También a la hora del diseño de la herramienta se debe considerar el sexo del operario, pues las dimensiones de la mano y el esfuerzo realizado son diferentes. Se ha observado que incluso hay variaciones en la contribución de cada falange a la fuerza final que ejerce la mano dependiendo del sexo del usuario. Antes de seleccionar una herramienta, es necesario analizar en detalle la tarea que se va a realizar. Las herramientas manuales, en general, están especialmente diseñadas para usos específicos. El uso de una herramienta que ha sido diseñada para otro tipo de tarea puede causar, con frecuencia, dolor, molestias o lesiones, además de afectar la calidad del producto y del trabajo realizado. Un análisis ergonómico debe permitir que el diseño sea seguro, saludable y eficiente. El martillo es una herramienta común en los talleres y en el hogar. Consta normalmente de una cabeza de acero y un mango de madera. La superficie del mango deberá estar siempre limpia, sin pintura y que se adapte bien a la mano. El mango deberá estar bien encajado en la cabeza. El martillo se utiliza para golpear. Las condiciones inseguras. Mango poco resistente, agrietado o rugoso. Cabeza unida deficientemente al mango mediante cuñas introducidas paralelamente al eje de la cabeza, de forma que solo se ejerza presión sobre dos lados de la cabeza. Uso del martillo inadecuado. Exposición de la mano libre al golpe del martillo. Medidas preventivas. Cabeza sin rebaba. Mango de madera de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas. Mango fijado con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales. Desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. Antes de utilizar un martillo, asegurarse de que el mango está perfectamente unido a la cabeza. Un sistema es la utilización de cuñas anulares. Seleccionar un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear. Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida, no endurecida para evitar rebotes. Sujetar el mango por el extremo. Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
En el caso de tener que golpear clavos, estos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo. No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escolpo u otra herramienta auxiliar. No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. No utilizar martillo con cabeza floja o cuña suelta. No utilizar un martillo para golpear otro para dar vueltas de herramientas o como palanca. Los equipos de protección personal a utilizar son gafas y guantes de seguridad homologados. Uso. La pala se usa para romper superficies, excavar y transportar materiales. Condiciones inseguras. Mango de dimensiones inadecuadas. Mango en mal estado. Medidas preventivas. Mantener afiladas sus puntas y el mango sin astilla. Mango acorde al peso y longitud de la pala. Hoja bien adosada. Medidas preventivas relativas a la utilización. No utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o similares. No utilizar herramienta con el mango dañado o sin él. Desechar equipos con las puntas o las aristas dentadas o estriadas. Mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. Equipo de protección personal. Utilizar gafas y guantes de seguridad, como siempre, homologados. Existen dos tipos de llaves, boca fija y de boca ajustable. La de boca fija son herramientas manuales destinadas a ejercer esfuerzo de torsión al apretar o aflojar pernos, tuercas y tornillos que poseen cabezas que correspondan a las bocas de herramienta. Están diseñados para sujetar generalmente las caras opuestas de estas cabezas cuando se montan o se desmontan piezas. Las llaves de bocas ajustables son herramientas manuales diseñadas para ejercer esfuerzo de torsión, con la particularidad de que pueden variar la abertura de su quijada en función del tamaño de la tuerca a apretar o desapretar. Los distintos tipos y sus partes principales son mango, tuerca de fijación, quijada móvil, quijada fija y tornillo de ajuste. Utilización o uso de las llaves. Ejercer esfuerzo de torsión al apretar o aflojar pernos, tuercas y tornillos. Condiciones inseguras. Mordaza gastada, defectos mecánicos, uso de la llave inadecuada por tamaño, utilizar un tubo en el mango para mayor apriete o utilizarlo como martillo. Medidas preventivas relativas a la herramienta. Quijadas y mecanismo en perfecto estado. Cremallera y tornillo de ajuste deslizando correctamente. Dentado de las quijadas en buen estado. No devastar las bocas de las llaves fijas, pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores. Las llaves deterioradas no se reparan, se reponen. Evitar la exposición al calor excesivo. Las medidas preventivas relativas a su utilización. Efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. Al girar, asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca de apretar o desapretar. Utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando un ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. No debe sobrecargarse la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango. Los equipos de protección personal a utilizar son gafas y guantes de seguridad homologados. Las sierras son herramientas manuales diseñadas para cortar superficies de diversos materiales. Se compone de un bastidor o soporte en forma de arco, fijo o ajustable, una hoja, un mango recto o un tipo de pistola y una tuerca de mariposa para fijarla. La hoja de la sierra es una cinta de acera de alta calidad, templado y revenido. Tiene un orificio en cada extremo para sujetarla en el pasador del bastidor. Además, uno de sus bordes está dentado. La sierra se utiliza para cortar superficies de diversos materiales. Condiciones inseguras. Triscado impropio. Mango poco resistente o astillado. Uso de la sierra de tronzar para cortar el hilo. Uso inadecuado para el material. Inicio del corte con golpe hacia arriba.
Medidas preventivas. Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien ajustados. Mangos bien fijados y en perfecto estado. Hoja tensada. Medidas preventivas relativas a su utilización. Antes de cerrar, fijar firmemente la pieza a cerrar. Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada, no excesivamente. Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros. Utilizar hojas de aleación endurecido del tipo alta velocidad para materiales duros y especiales. Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango. Utilizar la sierra agarrando el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realizará dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra las piezas cuando la sierra se desplaza hacia el frente, dejando de presionar cuando se retrocede. Cuando el material a cortar sea muy duro, antes de iniciar se recomienda hacer una ranura con una lima para guiar el corte y evitar así movimientos indeseables al iniciar el corte. Cerrar tubos o barras girando la pieza. Equipo de protección personal. Utilizar gafas y guantes de seguridad homologados. Los destornilladores son herramientas de mano diseñados para apretar o aflojar los tornillos ranurados de fijación sobre materiales de madera, metálicos, plásticos, etc. Las partes principales de un destornillador son el mango, la cuña o vástago y la hoja o boca. El mango para sujetar se fabrica de distintos materiales del tipo blando como son las maderas, las resinas plásticas, etc., que facilitan su manejo y evitan que resbalen al efectuar el movimiento rotativo de apriete o desapriete, además de servir para lograr un aislamiento de la corriente eléctrica. Los principales tipos de destornilladores son tipo plano de distintas dimensiones, tipo estrella o cruz o más comúnmente conocido como Phillips, tipo codado y tipo de horquilla. Los destornilladores se utilizan para apretar o aflojar los tornillos de fijación sobre madera, metal, plástico, etc. Condiciones inseguras. Mango deteriorado, astillado o roto. Uso como escoplo, palanca o punzón. Punta o caña doblada. Punta roma o mal formada. Trabajar manteniendo el destornillador de una mano y la pieza en otra. Uso de destornillador de tamaño inadecuado. Medidas preventivas. Mango en muy buen estado y amoldado a la mano con superficies laterales prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. Porción final de la hoja con flancos paralelos sin acuñamientos. Desechar destornilladores con el mango roto, la hoja doblada o la punta rota o retorcida, pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en las manos. Medidas preventivas relativas a la utilización. Espesor, anchura y forma ajustadas a la cabeza del tornillo. Utilizar solo para apretar o aflojar tornillos. No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palanca o similares. Siempre que sea posible, utilizar destornilladores de estrella. La punta del destornillador debe tener los lados paralelos y afilados. No debe sujetarse con la mano a la pieza a trabajar, sobre todo si es pequeña. En su lugar, debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. Emplear siempre que sea posible sistema mecánico de atornillado o de destornillado. Equipo de protección personal: utilizar guantes de seguridad, gafas y calzado de seguridad. Se describen a continuación y de forma general los principales riesgos derivados del uso, transporte y mantenimiento de las herramientas manuales. Golpes y cortes en mano ocasionados por las propias herramientas durante el trabajo normal con las mismas. Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y o de la propia herramienta. Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del material trabajado. Alteraciones músculo-esquelético por sobreesfuerzos o gestos violentos. Medidas preventivas a nivel general. Se pueden dividir en 4 grupos que empiezan en la fase de diseño de la herramienta, las prácticas de seguridad asociadas a su uso, las medidas preventivas específicas para cada herramienta en particular
Y finalmente la implantación de un adecuado programa de seguridad que gestione la herramienta en su adquisición, utilización, mantenimiento y control, almacenamiento y eliminación. Desde un punto de vista ergonómico, las herramientas manuales deben cumplir una serie de requisitos básicos para que sean eficaces. Cabe destacar, desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella, proporcionada a las dimensiones del usuario, apropiada a la fuerza y resistencia del usuario y reducir al mínimo la fatiga del usuario.